tal estáis? Uno de los mayores problemas que sufrimos en España, bajo mi punto de vista, es que hay demasiada gente que parece que no quiere ver la realidad, a pesar de las muchas pruebas que se le ofrezcan. Pasó con los encierros, pasó con la farsemia, ha pasado también y está pasando con los brebajes, ha pasado con las elecciones, ha pasado con infinidad, bueno, está pasando también con lo de Valencia. Es decir, hay infinidad de cosas de las que suceden en España en las que, a pesar de las pruebas que se nos ofrecen, parece que no se quiere ver la realidad. Y volviendo al tema de las elecciones, hay que recordar que Pedro Sánchez, creo que fue en 2016, creo recordar, fue expulsado del Partido Socialista cuando se le pilló dando un pucherazo en una votación. Recordad aquello, podéis buscarlo en prensa, el motivo de la expulsión de Pedro Sánchez del Partido Socialista. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez nada más llegar a la presidencia del gobierno mediante aquella moción de censura en la que también participó Rajoy cuando se fue a tomar gin tonics a aquel bar? Pues lo primero que hizo es controlar inmediatamente Correos, controlar inmediatamente Televisión Española, después controló Indra, ahora controla Telefónica, es decir, controla todos los resortes a través de los cuales pueda manejar lo que son los recuentos electorales. Desde las primeras elecciones, asociaciones como Elecciones Transparentes denunciaron las irregularidades que habían en las elecciones. Denunciaron que cuando tenía que hacerse el recuento manual, no se hacía. Directamente se daban por buenos los resultados que se ofrecían la noche electoral, esos resultados que da Indra a la hora prácticamente de cerrarse las urnas. Y se detectaron incluso mediante algoritmos y cálculos matemáticos cómo se habían producido esos resultados electorales, cómo se habían ejecutado. Ha habido irregularidades en las elecciones en España, ha habido irregularidades en las elecciones de Estados Unidos en las que ganó Biden, en Francia en las que ganó Macron, ha habido irregularidades en infinidad de elecciones. Pero no pasa nada y la gente sigue diciendo aquello de que te vote chapote o pensando que si hay una convocatoria electoral, Sánchez no lo tendrá todo atado y bien atado para que vuelva a salir él. ¿Realmente os creéis que un tipo que no puede salir ni a la calle en España sin que le abucheen ni le insulten, gana elección tras elección? Bueno, no gana, porque de hecho está siendo presidente sin haber ganado elecciones, gracias a pactos. Es decir, como es difícil, sería muy difícil de creer que Sánchez ganara unas elecciones, se montan los algoritmos de tal forma en los que, para que los resultados, mediante pactos e historias, acaben dando con Sánchez como presidente del gobierno. Fijaos, sucedió en las elecciones de 2023. Al final, haciendo cábalas, a pesar de que él no ganara las elecciones porque era demasiado descarado, Sánchez le tenemos de presidente del gobierno. Bueno, por no hablar de aquellas famosas averías que hubo en el AVE que comunicaba Valencia con Madrid y que dejó a mucha gente sin poder ir a votar, que estaba de vacaciones en Valencia y no pudo ir a votar a Madrid. Y sigue sin pasar nada. Y aparecen todavía más pruebas y no pasa nada. Fijaos, hoy The Objective publica lo siguiente: la Guardia Civil constata irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE. La Guardia Civil avanza en el presunto amaño a favor del PSOE del voto por correo en las elecciones municipales de 2019 y 2023. The Objective ha tenido acceso a uno de los sumarios en curso, centrado en la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe. Sin embargo, lejos de tratarse de un caso aislado en un pequeño municipio andaluz, los investigadores apuntan a un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en otros puntos de la geografía española, según fuentes consultadas por este periódico. Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real son algunos de los territorios donde también se han abierto diligencias por hechos similares. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que lo sucedido con la compra de votos en los últimos procesos electorales
responde a un modus operandi organizado y extendido, supuestamente orquestado desde el aparato local de distintos núcleos del PSOE para adulterar el voto por correo mediante suplantación de identidad, coacción y compra de votos. En todos los casos se repiten elementos comunes: la utilización de trabajadores públicos o personas vinculadas al partido para captar votantes vulnerables, la promesa de favores laborales a cambio del sufragio y la manipulación de los trámites en las oficinas de correos. Recordad que están insistiendo mucho en el voto por correo cada vez que hay elecciones. Uno de los casos mejor documentados por la investigación policial es el de Albaida de Aljarafe, en Sevilla. Los acercamientos y ofrecimientos para comprar votos entre vecinos del pueblo es una buena muestra de cómo operaba a nivel local esta red. Los investigadores ven muchas similitudes con lo sucedido en otras partes de España. The Objective ha podido acceder a la investigación. El informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, adscrita a la Audiencia Provincial, recoge declaraciones comprometedoras. En esas pesquisas, por ejemplo, se detectó que un trabajador del ayuntamiento vinculado al PSOE ofreció a un ciudadano un contrato temporal a cambio de firmar la solicitud de voto postal. El funcionario se encargó de gestionar todo el proceso, incluidas las formalidades con su DNI, ejerciendo un voto que no le pertenecía. Otro caso documentado es el de una anciana que, ya fallecida, admitió que fue su hija quien votó en su nombre debido a su avanzada edad, aunque aseguró que el voto fue voluntario y el partido de su preferencia. La Guardia Civil constató que no se cumplió el protocolo legal, que exige la comparecencia personal en la oficina de correos y la exhibición del documento de identidad original. La anciana jamás se desplazó ni firmó autorización alguna. Los agentes detallan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, establece de forma tajante que la solicitud del voto postal debe formularse personalmente ante un empleado de correos, quien ha de comprobar la identidad del solicitante mediante DNI original. No se admiten copias ni intermediarios, salvo con poderes notariales. Sin embargo, en Albaida de Aljarafe se han detectado múltiples casos donde esos trámites fueron obviados. El origen de la investigación radica en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por el coordinador local de Izquierda Unida. En ella se detalla cómo determinados cargos y militantes del PSOE urdieron una red para captar votos a cambio de contratos municipales. El relato apunta a una organización jerarquizada con roles definidos, desde quien accedía al censo electoral hasta quien presionaba por teléfono a los votantes o introducía las papeletas manipuladas en el sistema postal. Según la denuncia, la concejal socialista ACL seleccionaba posibles beneficiarios de empleos públicos susceptibles de ceder su voto. El marido de la teniente de alcalde, PDA, realizaba llamadas para exigir el voto a cambio de contratos, y un empleado de correos, AGD, era quien transportaba físicamente las solicitudes y votos para evitar que los votantes tuvieran que presentarse. En total, más de un centenar de personas habrían entregado sus documentos de identidad para que terceros tramitaran el voto en su nombre. En muchos casos, las firmas fueron presuntamente falsificadas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor abrió diligencias contra varios implicados por delitos de fraude electoral, falsedad documental, suplantación de identidad, prevaricación y pertenencia a organización criminal en 2019. Una causa que 6 años después sigue abierta y con nuevas pesquisas. 6 años. El caso sevillano no es una excepción, aunque esta fue una de las primeras investigaciones por fraude electoral en el voto por correo en los comicios de 2023. Estalló un escándalo por distintas zonas de la geografía española. En Mojácar, Almería, la Fiscalía investiga a un grupo de militantes del PSOE por utilizar un patrón similar de captación de votos entre inmigrantes en situación irregular. En Murcia, el juez ha procesado a la... Bueno, esto se me ha ido, a ver. En Murcia, el juez ha procesado a la candidata del PSOE en Albudeite y a otros 13 investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral. En Melilla continúa en curso la investigación abierta en 2023 en la que se detuvo a 10 personas, entre ellos al exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Alal, Coalición por Melilla, ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras haberse casi triplicado las solicitudes de voto por correo desde las 4.200 registradas en 2019 hasta más de 11.700 para las elecciones del 28N. En La Gomera, la justicia abrió en 2023 una investigación sobre supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo.
Al parecer, inmediatamente después de tramitar el voto por correo, se presentaban en los domicilios de los vecinos integrantes de la agrupación socialista Gomera para explicarles su programa electoral y robarles, mediante manipulación y engaño, el voto por correo que habían solicitado fraudulentamente. Antes de eso habían hecho una tarea previa desde ordenadores del propio Cabildo de La Gomera, solicitando la documentación suplantando la identidad de los gomeros. El Cabildo está gobernado desde 1991 por Casimiro Curbelo, primero con el PSOE y luego con el partido que fundó en 2015, Agrupación Socialista Gomera. En Arona, Tenerife, el juzgado de primera instancia número 2 abrió diligencias previas para esclarecer un supuesto caso de delito electoral por la presunta compra de votos del PSOE en la localidad a raíz de la denuncia presentada este jueves ante la Policía Nacional por representantes de Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona. Pero el cierre de esta información se desconoce si esta causa continúa abierta o se archivó. En Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, también se abrió una causa en 2023 por la presunta compra de votos por 120 euros para el Partido Socialista. Un vecino de la localidad informó de que había sido sobornado y coaccionado a cambio de dinero con cantidades que oscilaban entre los 50 y los 120 euros a cambio de tramitar su voto por correo, 50 y 120 euros. La gente se vende por nada, de verdad. Según la denuncia, las coacciones habrían sido llevadas a efecto en su propio domicilio por familiares del candidato del PSOE. La Policía Nacional apreció que, dada la condición vulnerable y los escasos medios económicos de los que dispone, accedió a la petición de Félix y José Manuel, hermanos del candidato socialista David Triguero, para dar su voto al PSOE. En este caso, el candidato del PSOE de Pozuelo de Calatrava, David Triguero, sin embargo, no ha trascendido información sobre el desarrollo de esta causa. Y esto se hace así en los votos, en las elecciones municipales y en las autonómicas probablemente, porque es más difícil la manipulación electoral a través de Indra o a través de correos, etcétera, etcétera. Quiero decir lo de la compra de votos. En las elecciones generales no es necesario, porque todo se centra después en Indra y todo se centra en correos a nivel central. Entonces es mucho más fácil manipular unas elecciones generales que en unas elecciones municipales donde hay infinidad de municipios que controlar y que manipular. Pero se sigue sin querer ver la realidad. Esto se lleva denunciando como mínimo desde el año 2019. Repito, elecciones transparentes, Gabriel Araujo, Pilar Baselga, etcétera, 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 llevan denunciando esto infinidad de veces. Han aparecido vídeos viendo cómo no se recuentan las actas, viendo cómo los magistrados que están allí para hacer el escrutinio general increpan y expulsan a la gente de elecciones transparentes que está allí o a la gente que está allí para controlar que se haga bien el escrutinio general. Y no se quiere ver la realidad y todavía nos dicen a nosotros que por qué no votamos. Pero ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar si tenemos claro que no existe una limpieza electoral? Entonces, lo que hay que hacer es seguir denunciando todo esto y ser vigilantes para que se cumpla la ley electoral, para que se cumplan las leyes que ellos mismos dictan. Mientras tanto, mientras esto no suceda y no que sigamos sin querer ver la realidad, Sánchez se eternizará en el cargo porque su única obsesión es esa y está utilizando el dinero de todos los españoles para eternizarse en el cargo. Bien sea comprando, si le dicen compra armamento de 10.000 millones, lo compra. Si se tiene que utilizar dinero para comprar un Movistar o Telefónica, lo compra, utilizar dinero público. Si tiene que controlar Indra como controla ahora, lo hace. Bueno, el CIS ya lo controla por demás, porque lo de Tezanos da vergüenza. Televisión española, medios informativos a través de subvenciones, correos a través de amiguitos en correos. Es decir, lo que hay en España es una red mafiosa que impide que en este país vaya bien de una puñetera vez. Y esto no es algo nuevo. Esto sucedió antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil vino por algo de esto. No habían ganado las elecciones los socialistas o la izquierda y hubo un pucherazo electoral. Pero claro, hablar de memoria histórica en un país que no tiene memoria ni para lo sucedido hace 15 días resulta hasta absurdo.